Bienvenidos hermanos a la Iglesia del Señor, Centro Cristiano Torrefuerte, que estamos trabajando en nuestro país con nuestra familia y damos gracias al Señor porque los planes del Señor son tan perfectos, tan maravillosos. Y recuerdo las palabras del apóstol cuando escribe a la Iglesia de Roma, dice esto que me impacta, que Él cumplirá y no se arrepentirá del llamado que nos ha hecho, y cumplirá su propósito. Damos gracias a Dios y por ustedes también que nos ven y que nos escuchan cada mensaje que les enviamos, y cuando usted también se ha suscrito al canal para poder ver los mensajes. Ahí puede escuchar cada palabra, cada serie que hemos estado compartiendo. Ahora quiero en este día comenzar, que está todo relacionado con nuestra humillación a Dios finalmente, que está todo relacionado con nuestro quebranto al Señor, pero vamos a estar de llenos hoy a lo que realmente significa la palabra de Dios. Pero no, vuelvo a reiterar, no la palabra que nosotros leemos en la Biblia, en el libro escrito por él, ¿cierto? Porque estas letras son escritas y fueron hechas en una imprenta, y son millones que se venden a través del mundo y a través del tiempo se han vendido y seguirán vendiéndose, porque está comprobado que es el libro más vendido y bendito sea el Señor por ello. Sino la palabra escrita, como dice la Biblia, por el profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el nuevo pacto, escrita en nuestras mentes y puesta en nuestro corazón. Esa palabra quiero compartir con ustedes. Entonces, por eso que en ellas, en las Escrituras, encontramos que pocas veces creo que nos hemos detenido a escudriñarlo profundamente. Es uno de los relatos. Creo que este relato del capítulo 4 que voy a hablar y que me voy a basar en ello, las palabras de Jesús cuando fue tentado y le dijo Satanás, Jehová lo reprenda, que si eres hijo de Dios convierte estas piedras en pan. Y sabemos nosotros cómo le responde Jesús, pero quiero decirle esto porque cuando leamos ese pasaje bíblico, lo quiero leer, nos daremos cuenta realmente lo que significa esa palabra de Jesús. Entonces creo que allí están los detalles más fundamentales. ¿Sabe para qué? En ese pasaje bíblico, para vivir. Simplemente, pero a la vez profundamente, en ese pasaje bíblico, el detalle más importante es que Jesús cuando dice y le responde que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, es para vivir. Usted quiere vivir. Todos queremos vivir. Pero Dios quiere que vivamos más allá de la eternidad. Más allá. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque no basta solo creer para convertirse en un verdadero discípulo del Señor, sino desear vivir una vida nueva, una vida diferente. Una vida totalmente distinta, pero escúcheme bien, en todos los sentidos, con la gente que no conoce a Cristo. En todos, pero en todos, porque yo lo digo, vaya a la Biblia, cuando dice la Escritura, la primera carta a los Corintios, ¿qué comunión tiene el incrédulo con el creyente? ¿Qué comunión? Dice el apóstol claramente. ¿O qué comunión Dios con Satanás? Entonces, distinto en todas las áreas de la vida. Por eso que esto no entendió Nicodemo. No lo entendió. Por eso que él tuvo que decirle como yo iré nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo.
Usted ha nacido de nuevo. ¿Sabe lo que realmente significa nacer de nuevo? Tener esa experiencia sobrenatural que cambiar milagrosamente por el poder de Dios. Escuche entonces atentamente este pasaje bíblico, que sin duda muchos creyentes a lo menos lo han escuchado una vez. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 4. Dice, y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Jesús había terminado de ayunar 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Entonces no era la tentación respecto al pan, sino el fin que Jesús, siendo el Hijo de Dios, que cediera su voluntad a los caprichos de Satanás. Porque Jesús no es necesario que diga, Él lo hace, porque Él hizo todas las cosas. Jesús le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, no se olvide este detalle sumamente importante. Jesús le dice, no tan solo de pan, hablando del pan que le dijo que convirtiera de una piedra, sino vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Cuando Jesús responde y le dice, escrito está. ¿Por qué dijo escrito está? Porque aquí Jesús, en este momento, cuando Satanás lo tienta, Él pone en lo más alto la palabra de la ley de Moisés. Escrito está. Y lo dice Moisés, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, y escribe siendo inspirado por el Señor, siendo inspirado por el Espíritu de Cristo. Es increíble eso. Compartí esto con Angelita anoche. Cuando el apóstol Pedro escribe la primera carta, él escribe que los profetas, como Moisés, como Samuel, como todos los que conocemos, cuando dice que indagaron sobre la salvación, sobre Cristo, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Bendito sea Dios. Entonces, en otras palabras, Jesús estaba hablando a través de Moisés. Lo mismo que le respondió a Satanás tantos años, casi 2000 años después. Y le dijo, y te afligió, Deuteronomio 8:3, le dice al pueblo, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Por qué dice para hacerte saber que usted y yo, todos los que hemos creído en la Escritura, hemos creído en el Señor sobre todas las cosas y hemos sido salvos y somos parte del cuerpo de Cristo, usted y yo debemos saber, usted debe tener muy claro que para vivir tiene que comer la palabra. Porque si no come, se mete en un problema serio. Si no come, si no comemos la palabra escrita por el Señor, tendremos problemas de salud espiritual. Viviremos bien, tendremos trabajo, tendremos familia, tendremos todas las comodidades habidas y por haber, tendremos una vida tranquila, pero estaremos enfermos espiritualmente, porque Jesús se lo dijo, y Jesús lo dijo a través de Moisés, que no tan solo de pan vivirá el hombre. El pan es uno de los alimentos más antiguos de la historia del mundo. Y lo primero que hacemos cuando llegamos a casa, cuando venimos
con hambre, ¿qué es lo que hacemos? No nos vamos a comer un pedazo de carne, sino lo primero que hacemos antes de la comida, sacamos un pedazo de pan y se da cuenta que nos sacia y después empezamos a comer. Es común, pero no tan solo ese pan, sino que del pan de Cristo podemos vivir. Amén. Entonces es tan importante, quiero reiterarlo. Jesús lo dijo. ¿Usted cree que Jesús, cuando dijo escrito está, y esto me da un gozo tan grande, que increíble que Jesús ha estado siempre? Él estaba allí, su cuerpo, como tomó nuestro cuerpo, tomó nuestra naturaleza, pero él había estado con Moisés, había estado con Adán, con Eva, ha estado con todo, porque Él es eterno. Bendito sea Dios. Pero quiero hacer un paréntesis antes de introducirnos de lleno en estas palabras de Jesús que dije anteriormente, que no tan solo de pan vivirá el hombre. Usted y yo debemos recordar la promesa de Dios hecha a su pueblo, que también a su iglesia, de la misma manera. Cuando el pueblo dijo, en este mismo libro de Deuteronomio, capítulo 26, y nos trajo a este lugar, y nos dio la tierra que fluye leche y miel. ¿Ha oído hablar de eso? Leche y miel. Aquí Dios promete al pueblo, como nos ha prometido a nosotros, proporcionar esta leche y esta miel a su pueblo escogido. ¿Y sabe usted que esto es la señal de su provisión? Reafirmando al Señor, reafirmando que, que Él cumple su promesa. Y quiero detenerme en esto que conversamos, no tan solo anoche con Angélica, sino que venimos conversando este tema muchos días atrás. Dios cumple su promesa. Sí, el Señor me va a dar trabajo. Él tiene que cumplir su promesa, lo dice su palabra. Pero usted le ha preguntado a Dios, Señor, yo quiero también cumplir la promesa que te hice, obedecer tu palabra, vivir como tú me has mandado a vivir. Y más allá del significado literal, la leche y la miel, en las escrituras, que sobre todas las cosas es palabra de Dios, las cuales, la leche y la miel en las escrituras representan la dulzura y el alimento de la palabra y la presencia de Dios, la leche y la miel. Al igual que la leche nutre y la miel endulza, la provisión eterna de Dios, que es su palabra, enriquecen, escúchame bien, enriquecen la vida de cada uno de los que hemos estado sirviendo al Señor, de los que servimos al Señor, de aquellos que han deseado sus leyes y mandamientos. Sus leyes y sus mandamientos. Como lo anheló con un tremendo y profundo deseo el salmista David. ¿Sabe lo que es deseo? El deseo se puede usar de cualquier manera. Yo deseo lograr mi sueño. Yo deseo ir un viaje con mi familia lejos. Son deseos y son legítimos. Yo deseo los que aún no son padres, muchas familias, muchos matrimonios. Deseo ser padre, ser madre, etcétera. Yo deseo tener, qué sé yo, una casa. Pero usted desea lo que deseó el salmista. Mire lo que dice cuando escribe. Él escribe porque deseó de lo más profundo de sus entrañas. Y escribe en el capítulo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Al sencillo. Y cuando hablamos de sencillo, no estamos hablando, bueno, el sencillo porque no tiene trabajo y no fue a la escuela, no estuvo en la universidad, no. Cuando hablamos de humildad tampoco, no.
La sencillez y la humildad nacen de lo dentro del alma, del corazón. Una persona puede ser muy pobre, pero puede ser muy soberbia y orgullosa. Y una persona puede ser con mucho dinero, pero puede ser sencillo y humilde. Mire lo que sigue escribiendo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto, es decir, el mandato de Dios, es puro, que alumbra los ojos. Miren, miren lo que dice, escúcheme bien, por favor. El mandato de Dios, escribe el salmista, porque deseaba tanto esta palabra, los mandamientos de Dios. El precepto, el mandato de Dios es puro y alumbra los ojos. Entonces, ¿por qué a veces no vemos la gloria de Dios? No vemos las cosas que Dios quiere, no vemos su presencia, no sentimos, no vivimos hambrientos de Él, porque estamos ciegos, lisa y llanamente. Sí, el pueblo los tuvo, ¿o no? El pueblo tuvo un sopor espiritual de tal manera que escribe el profeta Isaías, lo levantó el Señor en tiempos de Isaías, 700 años que Cristo naciera. Él dice, golpean la pared como ciego, palpan la pared como ciego, y andan, hablando del pueblo, andan en el mediodía. ¿Sabe lo que es mediodía? Donde el sol está, pero con toda su fuerza, a las 12 del día, ¿te has dado cuenta? Con todo su esplendor y con toda su fuerza, andan a mediodía como ciegos, en oscuridad y en tinieblas. Qué tremendo, cómo era el deseo de, de este hombre de David. ¿Cómo era su deseo de tal manera de la palabra? Dice, cuando habla de mandamientos, cuando habla de estatutos, cuando habla de mandatos, está hablando de la ley, de la palabra de Dios. Deseables son más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila el panal. Y yo he estado todo este tiempo comiendo miel y me encantó, como dicen los jóvenes, ya me enganché en la miel, que es sana, la pura miel, y tiene cualidades, propiedades eh, para la salud. La palabra tiene propiedades, la palabra para nuestra salud espiritual. Come, come usted, come todos los días de la palabra. El eterno Dios de Israel. Mire, pero quiero terminar el versículo, perdón. Deseables son más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y la que destila del panal. El eterno Dios de Israel y el de su iglesia ha provisto de estos dos productos tan deseables. La miel y la leche, casi la mayoría del mundo toma leche y come miel. Alimentos que representan la nutrición y la dulzura de la palabra de Dios, absoluta, y por ningún motivo adulterada, porque la leche física o la miel, ¿y qué nos adultera ahora? Todo está adulterado. Por eso está comprobado que científicamente, que está comprobado no tan solo científicamente, sino que todo el mundo, hasta el más sencillo lo sabe, que por eso hay más enfermedades que nunca en el mundo, por todo, la comida está muy adulterada. ¿Esto está adulterado? Claro que sí, porque hoy al pueblo de Dios muchos no le hablan la verdad, porque se les pueden ir, ¿y por qué razón más? Porque no quiere que se sientan incómodos. Eso sintieron los que le seguían a Jesús. Más de 5.000 que le seguían después de haber sido alimentados, estoy hablando del capítulo 6 de San Juan, después que fueron alimentados con 2 panes, 5 panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces.
5.000, es decir, 15.000, porque sin contar los niños, dice la Escritura, y las mujeres. Y les quedó gustando. Y volvieron, pasaron, no sé si se fueron por la ribera del lago o en barca, no sé, pero llegaron allá. Y Jesús, conociendo el corazón, le dijo: habéis venido porque os alimenté. Trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por esa comida. Bendito sea Dios. No adulterada. Dije recién, claro que se adultera. Cuando lea la palabra, mire, en tiempo del apóstol Pablo, él cuando va a la iglesia de Corinto, a la iglesia que había fundado, una de las cuantas que fundó, le dijo a la iglesia: nosotros venimos ante ustedes no adulterando la palabra, no mezclándola, eso es adulterar, mezclar. ¿Sabe usted? Por eso Jesús nos manda, nos ordena y nos advierte que no nos mezclemos con las cosas de este mundo. Y también se mezcla la palabra, como le dije anteriormente. Sino que dijo el apóstol, le dice a la iglesia de Corinto, sino que venimos con el poder de Dios. Bendito sea su nombre. La palabra no adulterada. Y este es el propósito eterno de Dios. Que como hijo de Dios, nacidos de nuevo, debemos procurar. Usted ha nacido de nuevo. Piense bien, reflexione. Otra cosa que, que hágalo en la semana también. Señor, ¿he experimentado el nuevo nacimiento? ¿Vivo una vida nueva, una vida diferente? Porque usted debe procurar beber esta leche, que es la palabra de Dios. Esta miel, que es la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol escribe su primera carta, y hablando de la Escritura, a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo. Dice el capítulo 1, porque toda carne, porque toda carne es como hierba. Hablando del hombre y de los seres humanos, es como hierba. Nosotros conocemos la hierba. Ayer vimos muchas hierbas, salimos con los niños, nos invitaron a ser niños también, a Angelita y a mí, a sus abuelos. Y damos gracias por esto entre paréntesis, a nuestros hijos. Porque toda hierba es como, toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Te das cuenta cuando le traigo flores? Hace tiempo no traigo flores de mi esposa. Una flor y pasa el tiempo y hay que tirarla. Así es la gloria del hombre. Pero mire, justamente la que hablábamos esa noche. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabe por qué? O sea, no está hablando de esta palabra escrita, está hablando de Cristo porque Él es la palabra y Él permanece para siempre. Por eso dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Porque dice el apóstol San Juan cuando escribe, ¿cierto? Su carta, su evangelio también. Lo dice con claridad. En el principio era el verbo, la acción. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el Evangelio según San Juan. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo de San Juan del Evangelio dice, y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? ¿Quién fue hecho? Cristo. Aquel verbo, la palabra, fue hecha carne. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por eso que el juicio del día final, ¿ha leído capítulo 9 de San Juan? No, tampoco. Léalo. Compartí esto también. ¿Cómo lo entiende usted?
capítulo 9 de San Juan dice que el Hijo no juzgará al mundo, sino que mi palabra juzgará. ¿Y por qué también, cómo entiende usted cuando le dice a Timoteo en su primera carta, le dice que Jesús vendrá y aparecerá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los la palabra, que es la palabra? Por eso debemos desear tanto la palabra, tanto a Cristo, que es la palabra. Bendito sea su nombre, su palabra, que permanece para siempre. Y mire, y esta es la palabra, dice, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra. ¿La ha leído? Se lo voy a seguir leyendo. Capítulo 1 del Primera de Pedro y capítulo 2. Capítulo 1, versículos 24 y 25 y el capítulo 2, versículos 1 y 3. Y esta es la palabra que ha sido anunciada. Desechen pues toda malicia. Esa es la palabra. No es mía. No es de nadie, sino es de Dios. Esta es la palabra. Desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. ¿Sabe lo que es detracciones? Difamación, calumnias, murmuraciones. Y deseen como niños, recién nacidos, la leche espiritual. Y ahí dice el apóstol, no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Mira lo que dice la versión nueva de este mismo pasaje, el último versículo. Deseen con ganas la leche espiritual, como piden aún nuestros nietos, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, crezcan a una experiencia plena. Tú debes tener una experiencia personal con Cristo. Si no tienes y no has tenido una experiencia, debes tenerla, porque es un problema serio. No conoceremos a Cristo como realmente es Él, si no nos convertiremos en ciertos números o cristianos nominales. El autor de Proverbios dice, y insta el autor de Proverbios a comer de la miel, que es la palabra, que representa la dulzura. Dice, come, hijo mío, capítulo 24, de la miel porque es buena. Come de la miel porque es buena. Es decir, come de la palabra porque es buena. Pero hay cosas más buenas que la palabra de este tiempo para la iglesia, ¿no? Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo delante de Dios. Hay cosas que me satisfacen más que la palabra. Mira lo que dice. Come de la palabra, es decir, come de la miel porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Bendito sea Dios. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Y hay cristianos que llevan años. Usted mismo le puede estar pasando eso. Que no entiendo aún la palabra. Es como decir, yo como, qué sé yo, diferentes tipos de comida, cazuela, charquicán, lenteja, etcétera, pero realmente no tengo idea de lo que estoy comiendo. ¿Dice eso o se saborea las lentejas? Se saborea la carne, se saborea el pollo, el pavo, etcétera. Claro, porque nuestro paladar lo saborea. Por eso dice que dulce a nuestro paladar la palabra, la miel. Mire, dice, y termina este versículo, si la saboreamos, dice, si la hallares, o sea, tendrás recompensa al fin de tu esperanza, y el fin de tu esperanza no será cortado. Por lo tanto, amados, cuando buscamos la hallaremos, cuando buscamos hallaremos todos los tesoros escondidos que están en Cristo. Y este es el maravilloso misterio que habla el apóstol. Dice, cuando escribe a la iglesia de los Colosenses capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar
todas las riquezas, no el dinero, escúcheme bien todo. Y aquellos que creen que Dios nos prometió dinero, no sale en la escritura. Hasta el día de hoy no encuentro. Jamás. Solamente quiero decirle que Jesús le dijo a uno de ellos que quería seguirlo, que el Hijo del Hombre no tiene de recostar su cabeza. ¿Quiere seguirme? Hasta que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ellos, ellos estarán dentro de nuestra alma. Entonces usted y yo, la iglesia de Cristo, debemos desear con un profundo anhelo todas las riquezas, todas que están escondidas en Cristo. Y esto lo entendieron todos los hombres de la Escritura, todos. Y escuchen bien, y seguiremos hablando de ello los días posteriores. Y le invito a que siga esta serie de estudios sobre qué realmente significa la palabra. Y uno de ellos, voy a terminar con esto. Uno de ellos, mire lo que escribió el profeta Jeremías respecto a la palabra. Ese tesoro estaba escondido, pero solo cuando él lo buscó, lo halló. Porque te pueden hablar de un tesoro, pero si tú no lo buscas, nunca lo vas a encontrar. Como dice la palabra, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea su nombre. Y mire lo que escribe. Capítulo 15, Jeremías, y termino. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. En la versión nueva dice, y cuando descubrí tus palabras me las devoré. Y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos, tu nombre está en mi alma y en mi corazón. Y ahora entiendo que no debo ser un cristiano nominal, que debo ir porque tengo que ir porque tengo un deseo profundo de comer de tu palabra. Amén, amén. Dios les bendiga, más. Y les queremos invitar nuevamente a que se pueda suscribir al canal de YouTube. Amén. Para que pueda escuchar estos mensajes. Les bendecimos en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios venga sobreabundante sobre usted, sobre sus hijos, sobre sus esposas, esposos, sobre sus padres. Queda poco tiempo. Venga Cristo, porque mañana después de arrepentir, venga hoy al Señor. Amén.